Hola, sean todos bienvenidos. Una mujer adinerada ofrece ayuda a una anciana que, día tras día, observaba una casa antigua y se sorprende por la razón. Sandra, una mujer increíblemente rica, para ser más precisa, acumuló su fortuna a través de arduo esfuerzo, sudor y trabajo desde la infancia. Desde joven, aprendió el valor del dinero y de cada logro en la vida, ya que trabajaba desde temprana edad para ayudar a su madre viuda. La historia de Sandra se remonta a la pérdida de su padre poco después de su nacimiento. Al no haber tenido la oportunidad de conocerlo, sus abuelos paternos, a pesar de ser ricos, desaprobaron la unión de Vivien con su primogénito. Esto llevó a Paulo, el padre de Sandra, a abandonar la casa y renunciar a su fortuna para formar una familia con Vivien, siendo desheredado por sus abuelos. Donna Felicia, madre de Paulo, era una mujer joven de 38 años, hermosa y elegante, pero también ruda, prepotente y arrogante. Su actitud repulsiva e ignorante hizo que nadie la apreciara. Cuando Paulo dejó la casa, se casó con Vivien, y juntos tuvieron a Sandra, su única hija. La situación financiera de la pareja era precaria, y aunque pedían ayuda a los padres, estos se negaban, argumentando que no era su problema. La indiferencia de los padres de Paulo afectó profundamente a la pareja. Paulo, al conseguir un trabajo como ayudante de albañil, se sintió extremadamente feliz, ya que podría asegurar comida y pagar las cuentas. La vida de la familia de Sandra no era tranquila, pero con lo que Paulo ganaba, lograban hacer frente a los gastos mensuales. En una ocasión, cuando Sandra aún era un bebé, Paulo salió temprano para trabajar, y Vivien se quedó cuidando de la niña. El día transcurrió normalmente, pero por la noche, Paulo no regresó a la hora habitual. Vivien comenzó a preocuparse, ya que nunca antes había llegado tan tarde a casa. A medianoche, un coche se detuvo frente a la pequeña casa de Vivien, aliviando su preocupación, ya que era el coche del jefe de Paulo, quien siempre lo ayudaba en todo. Sin embargo, la situación era aún más grave. Durante el día de trabajo, Paulo sufrió un grave accidente y fue llevado rápidamente al hospital. Lamentablemente, no sobrevivió a las heridas causadas por el accidente. Como una familia sencilla y humilde, no tenían teléfono fijo ni celular. Por lo tanto, el jefe de Paulo fue quien informó a Vivien sobre lo sucedido. Devastada, Vivien apenas podía creer la muerte de su esposo. La tristeza se apoderó de ella, y tuvo que organizar todo el velatorio y entierro de Alberto, su amado esposo. El jefe de Paulo, sintiéndose culpable, ofreció ayuda en todos los aspectos. Al comunicar la noticia a los padres de Paulo, Donna Felicia quedó destrozada y culpó a Vivien, expulsándola de su presencia. Vivien se despidió de su esposo y quedó sola cuidando de la pequeña Sandra. Los años transcurrieron, y Sandra, una adolescente dedicada a sus estudios, ayudaba a su madre como costurera en casa. En cierto momento, Vivien enfermó, dificultándole trabajar. Aún así, ella continuaba esforzándose, yendo en contra de las recomendaciones médicas. La salud de Vivien empeoraba, y en un día lluvioso, con una entrega urgente por hacer, decidió enfrentar la lluvia para no cargar a su hija. Sandra, en la escuela, fue llamada por la directora, quien informó sobre la situación y la llevó al hospital. Allí descubrieron que Vivien había sufrido un accidente al cruzar una gran avenida bajo la lluvia, siendo impactada por un auto. Inconsciente, Vivien tenía varias fracturas y un traumatismo en la cabeza. Los médicos informaron a Sandra que debían esperar a que despertara para evaluar su reacción y condición. Además, los tratamientos necesarios eran costosos, algo que un hospital público quizás no pudiera cubrir, y Sandra podría enfrentar dificultades financieras para hacer frente a ellos. La directora del colegio de Sandra, doña Ana, se comprometió a ayudar. Afirmó que intentaría recaudar donaciones entre los estudiantes, aunque reconocía que tal vez no fuera muy efectivo, ya que la mayoría provenía de familias necesitadas con dificultades financieras. Sandra expresó su gratitud y esperó ansiosamente el despertar de su madre. Las horas pasaban lentamente, y Vivien permanecía inconsciente. Ante esta situación, Sandra decidió actuar para asegurar que, cuando su madre recobrara la conciencia, pudiera recibir tratamientos adecuados en un hospital más calificado.
consciente de que sus abuelos paternos eran adinerados, incluso a los 15 años y prácticamente abandonada, Sandra tomó la iniciativa de buscarlos. Al llegar a la imponente mansión de los abuelos paternos, tocó el timbre y una voz masculina en el interfono le pidió su identificación. Sandra se presentó como nieta de los propietarios de la casa. El hombre prometió llamar al señor Lucas para atenderla. Sin embargo, cuando alguien respondió y Sandra se identificó, una mujer con voz autoritaria la reprendió, ordenándole que desapareciera, llamándola «pequeño insecto» y negándose a ser llamada abuela nuevamente. Era la voz de doña Felicia, abuela paterna de Sandra, que fue extremadamente grosera con la joven. Su marido mencionó que ella había exagerado, pero doña Felicia no mostró preocupación. Esta reacción dejó a Sandra atónita, ya que, por pedido de su madre, nunca antes había buscado a sus abuelos paternos. Ahora comprendía que, lamentablemente, no obtendría ayuda de ellos para los tratamientos de su madre. Sin embargo, los amigos y amigas de la escuela se movilizaron gracias a doña Ana, quien lideró la iniciativa en toda la escuela. A pesar de los esfuerzos, no fue suficiente. El tiempo pasaba, y Sandra vivía una mezcla de tristeza y felicidad, ya que su madre seguía en coma. Sandra completó sus estudios, tanto en la escuela como en la universidad, gracias al apoyo incansable de doña Ana, quien no la abandonó. Incluso cuando doña Ana tuvo que mudarse antes de la graduación de Sandra, continuó ayudándola financieramente según fuera necesario. Sandra aseguró un empleo en una empresa de renombre, incluso después de completar su formación académica y posgrado. Inicialmente, comenzó como limpiadora, ya que el tiempo era esencial y buscaba todo el dinero posible para ayudar a su madre, quien permanecía en coma desde el accidente. Pasaron 10 años, y Sandra persistió diligentemente en su trabajo. Poco a poco, obtuvo reconocimiento en la gran corporación. Surgió una oportunidad significativa que la llevó a convertirse en la secretaria de la presidenta de la empresa, Carolina. Esta última era una persona generosa, inclinada a ofrecer oportunidades a individuos dedicados y trabajadores en la empresa. En un día en que ambas quedaron atrapadas en un ascensor defectuoso, Carolina y Sandra comenzaron a conversar. Durante el diálogo, Carolina descubrió que Sandra era graduada y tenía posgrado. Admirada por las calificaciones, el conocimiento y la inteligencia de Sandra, Carolina se enteró de la situación de su madre en coma. Comprendiendo la motivación detrás del trabajo de Sandra como limpiadora, Carolina le brindó su primera gran oportunidad en la vida. El nuevo puesto de secretaria trajo un aumento salarial para Sandra, permitiéndole trasladar a su madre a un hospital de mayor calidad, donde recibiría cuidados y tratamientos profesionales mejorados. Con el tiempo, Sandra alcanzó los 30 años, y Carolina apreciaba el desempeño de la joven. Consciente de los ahorros considerables de Sandra, Carolina sugirió que invirtiera en acciones de la empresa para garantizar una estabilidad financiera más sólida. Sandra, confiada en el consejo de su mentora, invirtió todo su dinero en las acciones de la empresa. Para sorpresa de Sandra, sus inversiones prosperaron, brindándole un estilo de vida que nunca imaginó tener. Aunque su madre estaba en coma, Sandra logró llevarla a casa, proporcionándole los mejores tratamientos en el hogar con la contratación de varios profesionales. El dinero ya no era un problema para Sandra, se había convertido en la solución. Aún así, decidió seguir con un doctorado, volviéndose altamente solicitada en su ámbito profesional. Carolina, una mujer ya anciana de 75 años, no tenía hijos ni nietos. Su esposo había fallecido, y solo tenía a Sandra, a quien consideraba verdaderamente su hija. Sin embargo, la vejez llevó a Carolina de forma natural mientras dormía tranquilamente en casa. Sandra quedó atónita, ya que esa mujer había sido su apoyo durante toda la vida, al igual que Ana, la directora de la escuela. Después del entierro de Carolina, se realizó la lectura de su testamento, revelando que todas sus acciones en la empresa pasarían a manos de Sandra, convirtiéndola en la socia mayoritaria de la empresa de la cual, en algún momento, solo fue una simple limpiadora. Inicialmente incrédula, Sandra aceptó con gratitud, reconociendo la confianza y consideración que Carolina tenía hacia ella. El tiempo pasó, y Sandra, a los 40 años, se convirtió en una mujer multimillonaria sin preocupaciones financieras, pero sintiendo la falta de su madre, ahora con 60 años y aún en coma.
En un día determinado, al regresar a casa en su lujoso automóvil con su conductor, Sandra pasó frente a una enorme casa abandonada, reconociéndola como la residencia de sus abuelos paternos. Ignorando el lugar, continuó su camino, pero su mirada permaneció en la acera de la carretera. Fue entonces cuando vio a una mujer anciana, alrededor de los 80 años, parada con ropas desgastadas y un carrito de supermercado lleno de pertenencias, una persona sin hogar. La pobre mujer estaba cansada y maltratada por la vida. Sandra pidió al conductor que detuviera el automóvil y bajó para verificar cómo podía ayudar a esa señora desfavorecida. Al acercarse, la anciana se asustó, encontrando a Sandra familiar. Saludándola, Sandra preguntó cómo podía ayudar, y la mujer, visiblemente emocionada, reveló su hambre, falta de refugio, vejez y enfermedad. Sandra, entonces, le ofreció subir a su automóvil, y la mujer, aún desconfiada, aceptó. Durante el trayecto, la señora comenzó a llorar. Sandra, preocupada, preguntó la razón, y la mujer respondió que estaba emocionada por haber sido acogida. Sandra, con empatía, aseguró que la llevaría a casa, donde podría tomar un baño, alimentarse y descansar. Sandra poseía un corazón generoso e increíble, una cualidad que la definía, ya que, después de todo lo que enfrentó en la vida, no soportaba ver a nadie sufriendo. Impulsada por esta compasión, se involucraba en proyectos benéficos y de caridad, y lo mismo aplicaría a esta señora afligida. La mujer no podía contener sus lágrimas, y Sandra, con empatía, la invitó cariñosamente, abrazándola sin ningún sentimiento de repulsa. La anciana expresó su preocupación por la suciedad, temiendo ensuciar a Sandra, pero ésta aseguró que no le importaba. Al llegar a la casa de Sandra, la mujer quedó maravillada con la gran mansión, incapaz de articular una sola palabra. Sandra solicitó a las empleadas que ayudaran a la mujer, brindándole un tratamiento digno de reina, con baño, alimentación y una habitación temporal hasta que Sandra encontrara un lugar adecuado para que permaneciera. Horas después, al anochecer, la mujer se dirigió a Sandra, que estaba en el jardín, contemplando las estrellas. Sandra la invitó a sentarse, comentando sobre la hermosa noche, llamándola abuela. Sorprendida, la mujer, pálida, preguntó si Sandra sería su nieta. Sandra confirmó, revelando que estaba al tanto de todos los acontecimientos negativos, desde la situación con doña Felicia hasta las dificultades enfrentadas por su abuelo en el mundo de los negocios. Explicó que perdieron todo, incluso la casa tomada por el banco que quebró, resultando en el abandono del lugar hasta los días de hoy, debido a la rapidez de las noticias en el mundo corporativo. Doña Felicia preguntó por qué Sandra la estaba ayudando, y ésta respondió con sinceridad. No podía actuar con maldad, ya que le prometió a su madre, que permanecía en coma en la última habitación de la mansión, que nunca actuaría como doña Felicia, quien la expulsó y le negó ayuda. Sandra reveló que buscó incansablemente a doña Felicia, llegando incluso a contratar detectives privados, pero sin éxito. Aún así, nunca perdió la esperanza de volver a encontrarla algún día, ya que ese hogar fue su pasado. Pidiendo perdón por no haberla encontrado antes, Sandra explicó las dificultades en la búsqueda, hasta que finalmente, uno de los vecinos indicó que una mujer anciana había comenzado a aparecer en la región. Hoy, finalmente, Sandra la encontró. Doña Felicia, sin palabras, rompió a llorar. Toda su vida se desmoronó, y ella creía que viviría el resto de sus días en la calle. Sin embargo, ocurrió un milagro. Sandra, que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su padre o abuelo, compartiendo solo 15 años al lado de su madre, siempre anheló encontrar a su abuela. Con generosidad, Sandra acogió a doña Felicia, diciéndole que se sintiera como en casa, asegurándole que sería bienvenida. Después de estas palabras acogedoras, Sandra se dirigió a la habitación de su madre, donde agarró firmemente la mano de Vivian y lloró. Expresó su arrepentimiento por haberse convertido en una buena persona, a pesar de tener la capacidad de ser mala. Sandra prefirió seguir el camino de la bondad. Mientras sostenía la mano de su madre, presenció cómo los ojos de Vivian se abrían. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera,
serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.